Buenas tardes, mi nombre es Alberto Iciano Guillermo, soy enfermero de familia y comunitaria y también soy residente de enfermería de salud mental y os traigo la siguiente perla científica que he titulado Autolesiones en adolescentes, cuidados de enfermería en salud mental. Yo voy a desaparecer por aquí y vamos por ello. ¿Qué es una autolesión? Una autolesión no suicida, que es de las cuales os voy a hablar hoy, se describe como cualquier comportamiento realizado de forma deliberada, autodirigida e inmediata, que se realiza con el fin de producirme daño físico directo en los tejidos corporales, pero sin la intención de provocar la muerte. Esto es algo súper importante. No existe intención de provocar la muerte en la autolesión no suicida. Con respecto a la epidemiología, encontramos que en población general la incidencia es de en torno al 7%, mientras que en la población de adolescentes la incidencia es el doble, incluso más del doble, entre un 14 y un 15%. ¿Cuáles son los tipos de lesiones más frecuentes? Pues no solo los cortes, que son los principales, pero también existen otros tipos de lesiones, como pueden ser quemaduras, como pueden ser golpes, arrancarse el pelo, arañazos. Además, indicaros que las personas que tienen algún problema de salud mental tienen una mayor incidencia de presentar autolesiones. Simeón y Fabaza, estos autores, realizan una clasificación de los tipos de autolesiones. Nosotros nos vamos a centrar y vamos a ver específicamente el último tipo, las conductas autolesivas e impulsivas, cuyo fin es la regulación emocional. Lo vamos a explicar más adelante. Pero bueno, así un poquito en resumen, la primera, las conductas autolesivas mayores, son aquellas que se producen dentro de un contexto psicótico. Luego está en el segundo tipo, las conductas autolesivas estereotipadas, que son aquellas que se incluyen dentro de los trastornos del neurodesarrollo, como el trastorno del espectro autista o la discapacidad intelectual. El tercer tipo serían las conductas autolesivas compulsivas. Y por último están las cuales nosotros nos vamos a centrar, las conductas autolesivas impulsivas. ¿Cuál es su fin? Regularme emocionalmente. Estas autolesiones pueden ser esporádicas o pueden ser repetitivas. Si son repetitivas, existe un peor pronóstico. Creo que de forma muy visual, este ciclo de la conducta autolesiva resume muy bien lo que ocurre en el tipo de autolesiones que vamos a ver, en las impulsivas. Ocurre un evento negativo, el cual me genera malestar y sufrimiento, y yo recurro a la autolesión como forma de regularme emocionalmente, pero a su vez posteriormente aparecen en mí pues sentimientos de culpa, de arrepentimiento, lo cual afecta a mi autoestima, que si ya está más baja, pues merma todavía mucho más mi autoestima. Y es como un ciclo que no para de repetirse. Existen distintos factores de riesgo, hay factores personales y otros que son familiares o sociales. Factores de riesgo personales, por ejemplo, sería inseguridad, baja autoestima, si tengo dificultad para regularme emocionalmente, si tengo un bajo autocontrol, si soy impulsivo. Otros factores familiares que son de riesgo, pues tener un adolescente con un apego inseguro o ambivalente, maltrato infantil, abusos sexuales, si hay abuso de tóxicos, si el nivel socioeconómico es bajo, también serían factores de riesgo. No solo existen factores de riesgo, también existen factores que son protectores. Una persona resiliente, con flexibilidad cognitiva, una persona que sabe autorregularse y que también ha adquirido hábitos de vida saludables, que ha trabajado y tiene un autoconcepto positivo, que también tiene o ha desarrollado habilidades sociales, al igual que una persona que tiene buena estructura familiar o referentes o relaciones de confianza, integración social y un apego seguro, actúan como factores protectores a la hora de hablar de las autolesiones. ¿Y cómo podemos prevenirlas? Pues desde muchísimos ámbitos, desde la propia familia, desde la escuela, desde el centro sanitario, por ejemplo, detectando personas que tienen esos factores de riesgo que hemos comentado, detectar, estar atento a las señales de alarma, realizar programas de educación para la salud, educación emocional y también considero importante la supervisión de las redes sociales, que hoy en día actualmente los adolescentes están expuestos, muy expuestos con las redes sociales.
¿Cuáles son los tratamientos y técnicas que existen? Pues existen distintos tipos, desde la terapia cognitivo-conductual, psicoeducación, reestructuración cognitiva, control de impulsos para aquellas personas que lo necesiten o técnicas de regulación emocional. También se puede recurrir al tratamiento farmacológico si es necesario. Estamos hablando de que, como hemos dicho, muchos adolescentes también presentan algún problema de salud mental y en ocasiones se necesita recurrir al tratamiento farmacológico. También entrenar esas habilidades sociales o sesiones familiares, dependiendo del contexto sociofamiliar, pues a veces son también necesarias. Con respecto a los cuidados de enfermería y a la valoración, he intentado resumir de forma muy sencilla, pues qué aspectos deberíamos valorar en salud mental acerca de las autolesiones. Por ejemplo, cuando hablamos con algún adolescente, una de las cosas que podríamos valorar es el acontecimiento que ha provocado la autolesión, qué es lo que ha ocurrido, cuáles son los motivos, las circunstancias, el grado de preparación, el grado de violencia también es muy importante, si existen síntomas de depresión o abuso de sustancias tóxicas. También es importante realizar y recabar una buena historia médica y psiquiátrica, si ha habido conductas previas, o trastornos psiquiátricos que están presentes, si hay antecedentes familiares de trastorno, o de suicidio, o de consumo de tóxicos, también nos va a dar muchísima información. También las circunstancias sociales, como hemos visto, son de gran importancia. Pues debemos valorar y recoger información acerca de la unidad de convivencia, de cómo ha reaccionado la familia, los amigos, de las relaciones sociales, de si tiene o no personas de referencia. También nuestra valoración de enfermería por patrones incluye la valoración del patrón del sueño, de la alimentación, pero si hablamos de, de un adolescente que presenta autolesión, debemos valorar si existe o no ideación suicida. En este caso, si recordáis al principio, os he hablado de las autolesiones no suicidas, cuya intención no era acabar con mi vida, sino en este caso de las que estamos hablando es la regulación emocional. ¿Vale? Entonces es muy importante para saber si estamos hablando de un tipo de autolesión o de otra cosa, valorar si existe o no ideación suicida. Por otro lado, la capacidad pues, que tiene el adolescente para hacerle frente a su día a día, si existe agitación. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería? Esa escucha activa, apoyo emocional. No debemos adoptar con el paciente una actitud crítica, sino también reforzar la petición de ayuda de la persona, valorar cambios en los patrones de la conducta, evaluar periódicamente el riesgo suicida del paciente, valorar también la adherencia al tratamiento farmacológico o alguna duda con respecto a este, y considerar también las amenazas de suicidio del paciente e informar al equipo multidisciplinar. Con respecto a los diagnósticos de enfermería, existen muchísimos, pero los que me han parecido más interesantes, que creo que podrían englobarse muy bien y resumirse en este tema, pues sería el riesgo de automutilación en personas que tienen esos factores de riesgo, la automutilación cuando la persona ya ha presentado autolesiones, ansiedad, desesperanza o baja autoestima situacional. Y en las siguientes diapositivas pues, podéis ver los factores relacionados, los resultados y las intervenciones que nos proponemos con respecto a los distintos diagnósticos. Y nada, hasta aquí ha llegado la exposición. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y cualquier duda que necesitéis, pues aquí me tenéis. Y nada, un saludo muy grande.